Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, muy buenas tardes, bienvenidos a este live de urgencia, diría yo, de última hora, porque, bueno, se ha producido una importante decisión sobre el tema de la I-220A, un tema tan sensible para nuestra comunidad. Como pueden ver, pues yo hoy estaba de vacaciones, pero aún en esas vacaciones, bueno, no importa, esto es más importante y todos ustedes han estado súper pendientes de este asunto y como les prometimos aquí con este servidor, Mario Pentón, y los abogados de Gallardo Law Firm, cuando tuviéramos algo serio, estaríamos compartiendo con ustedes. Y por eso lo estamos haciendo incluso fuera de nuestro horario, porque ya hay una decisión importante sobre la I-220A. Y como pueden ver, es tan importante esto que ya no tenemos uno, tenemos dos abogados de inmigración para comentarlo. Tenemos a nuestro querido Myron Gallardo y también a Jesús Novo, abogados de inmigración de Gallardo Law Firm, porque nos interesa mucho que se entienda cuál es esta decisión. Así que, por favor, a todos los que estén ahí, vamos compartiendo de inmediato este live, compartiendo, porque esto tiene muchas lecturas. Yo sé que hay por ahí gente que se ha quedado con la primera lectura. Vamos a hablar de todo lo que dice el documento, así que vamos compartiendo. Muy buenas tardes, abogados. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Adelante. Empezamos por edad, empezamos por Novo. Gracias, Mario. No, definitivamente necesitamos la ayuda de dos abogados porque con uno solo esto no se puede. Es una noticia tan grande que definitivamente Myron era necesario que estuviera aquí hoy también con nosotros. Así que, pero sí, a pesar de que Mario, esto ha sido un revés temporal, yo creo que todavía queda mucho camino que recorrer. Myron, ¿cómo tú ves esta decisión? Bueno, esta decisión no es el final, es como fue el primer escalón de apelaciones para apelar la decisión del juez, que fue lo que hizo el DHS, el Departamento de Seguridad Nacional, pero esto puede seguir más adelante. Los abogados que representan al señor Cabrera Fernández pueden apelar al 11th Circuit por la parte federal. En caso de que esa corte incluso vuelva a denegar, esto puede ser apelado directamente a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Solamente se ha agotado el primer escalón. Quedan dos escalones más que sí se puede seguir peleando y sí se puede tal vez demostrar delante del 11th Circuit o de la Corte Suprema de los Estados Unidos que exactamente todas las alegaciones que se han hecho en este caso para demostrar que las personas que entraron con I-220A fueron liberadas bajo un parol humanitario 212 y por lo tanto sean elegibles para la ley de ajuste cubano. Vamos a tratar, abogado, vamos a tratar de explicárselo paso por paso como si fuera para mi mamá. Entonces, lo primero, ¿por qué se presenta esta demanda? Para que todo el mundo entienda. Bueno, ok. El juez Timothy Cole, de aquí de la Corte de Inmigración de Miami, le otorgó a unos cubanos que habían pedido la ley de ajuste, porque a pesar de que tenían I-220A, le habían pedido a este juez que les diera la ley de ajuste. El juez le otorgó la ley de ajuste, pero entonces la fiscalía, o sea, los abogados de DHS determinaron que iban a apelar esto porque ellos consideraban que la I-220A no era parol y por lo tanto estos cubanos no eran elegibles para la ley de ajuste. Se apeló a la Junta de Apelaciones de Inmigración, que es quien ve estas apelaciones cuando es una decisión de un juez de inmigración. Y entonces esta es la apelación que estaba pendiente todo este tiempo. Todo el mundo ha hablado muchas cosas de esto. Han salido, bueno, como todos sabemos, varios reportajes y varias cosas que la mayoría de las veces han sido sin fundación. A la larga ya salió la decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración y lo que ellos han decidido es que la I-220A, que es un parol condicional, ellos admiten que es un parol condicional, pero o sea, dicen que no es un parol humanitario bajo el 212DH, que es lo que se da usualmente a las personas. Ellos dicen que es bajo la sección 236A2B. Son dos paroles completamente diferentes. Mucha gente, muchos abogados que yo he conocido han sido de la posición desde siempre que el parol condicional bajo el 236 no es un parol que le da el derecho a los cubanos a aplicar la ley de ajuste. Sin embargo, hay opiniones confrontadas en cuanto a esto. Aún la Corte Suprema, en un párrafo que se llama dicta, es cuando la Corte no hace un comentario directamente sobre el caso, sino hace un comentario como un punto
que no es directamente en lo que se está tratando. La Corte Suprema de los Estados Unidos dijo en ese caso que como único se puede soltar a una persona que entra por frontera y que es detenido, como único se puede soltar es bajo un parol 212-TH. Sí, exactamente. Okay. Básicamente, gran parte de todo el argumento fue basado en esto y también basado en que todas estas personas que habían entrado al país tenían que obligatoriamente ser puestos en expedited removal, so que iban a ser detenidos bajo el 235, no el 236, que es lo que dice la I-220A. Entonces, bajo el caso de la Corte Suprema, dice que todas las personas que son puestos en expedited removal, la única manera de poder liberarlos es bajo un parol 212-5. Aquí esta corte básicamente está diciendo que no, que el DHS tenía toda la discreción de detener a estas personas bajo el 236, no el 235 expedited removal, y ponerlos en un proceso de deportación bajo el 240. Estos números que estamos diciendo, esos son las leyes bajo las cuales el DHS, el Departamento de Seguridad Nacional, se basa para detener, liberar y hacer los procedimientos a todas las personas que entran de manera irregular o regular a los Estados Unidos y que ellos consideran que no son admisibles o que tienen cargos que los hacen inadmisibles en el momento de entrada hacia los Estados Unidos. Ahora, abogados, hay una pregunta que veo de muchas personas acá. Entonces, ¿qué pasa con las personas que tienen el parol 212-5? No, el parol 212-5 sí es totalmente aceptado como un parol. Eso no es discutible, eso no tiene ningún tipo de problema. Aquí lo que se está cuestionando es si el 236 es un parol humanitario que te hace elegible para el ajuste de estatus bajo la ley de ajuste. La posición que ha tomado la Junta de Apelaciones es que no, que estas personas que fueron resultados bajo el 236, que es un parol condicional, que no es el parol humanitario que nosotros entendemos, el normal, el que te ponen el cuñito azul y te dicen que tienes un parolado hasta tal fecha, si no es otra cosa. La Junta de Apelaciones ha decidido de que ese parol no te da elegibilidad o no le da elegibilidad a los cubanos para la ley de ajuste. O sea que eso no es un parol, según como la ley de ajuste dice que tú tienes que ser cubano, llevar un año y un día en el país y haber sido admitido, inspeccionado o parolado, pues entonces ellos están diciendo no, ese parol, que es un parol condicional, no es igual al otro parol 212-5, que sí te da el derecho a aplicar. En mi opinión, de nuevo, esto hace muchísimo tiempo que nosotros venimos mirando esto y mirando todos los argumentos de las dos partes. En mi opinión, esto es una diferencia sin distinción. Ellos han dicho, es una cuestión de semántica. Parol es parol, en mi opinión. Parol, y la ley en ningún momento habla, la ley de ajuste cubano no dice tiene que ser un 212-5, tiene que ser un 236, sencillamente dice parol. No ha sido parolado, no eres elegible. Sin embargo, ellos admiten que esto es un parol, lo único que es un parol condicional. Ok, entonces, abogado, ¿cuál sería abogado Myron, cuál sería la única posibilidad que le viene quedando a la gente para regularizarse si tienen una I-220A, el asilo? Bueno, en este preciso momento, sí, el asilo, pero recuerden, esto no es el final, esta decisión de vía no es el final de esto. Quedan dos oportunidades más de apelaciones de este caso. Una, como dijimos, al 11 Circuit, que es donde corresponde, donde debe ser fileada la apelación de esta denegación. Y si es denegada, entonces pedir a la Corte Suprema de los Estados Unidos que revise el caso. No quiere decir que lo va a revisar. La Corte Suprema revisa una X cantidad de casos al año nada más. Es bajo una discreción de los jueces de la Corte Suprema ver o no ver el caso. Pero como hemos visto, hay muchísimos otros casos que han pasado, todos estos escalones han sido denegados, hasta que llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos y fue donde se tomó una decisión positiva, como es el mismo caso de Jennings, bajo el cual están de alguna manera basando esta decisión del juez de Miami. El caso de Jennings fue denegado en esta misma Corte de Apelaciones, fue denegado después en la primera Corte Federal y cuando llegó a la Corte Suprema dio la razón en este caso de Jennings. Por lo tanto, como decimos, esto no es el final, pero ahora mismo I-220A tienen que preparar bien sus casos de asilo, porque bajo la ley ahora mismo y bajo esta decisión de la Corte de Apelaciones, ya esto sí, de alguna manera es un precedente que queda hasta el momento, hasta que no se apele y hay una decisión. Esto es como ley
Eso el precedente de vía. Por lo tanto, tienen que de alguna manera tratar de prepararse lo mejor posible para discutir sus asilos. Bueno, ok. Y también les quería preguntar, las personas que han recibido su residencia bajo este tipo de ley, ¿tendrían algún peligro? Bueno, teóricamente, los que hayan recibido la residencia bajo este parol condicional, o sea, o la I-220A, ya sea en la Corte de Inmigración o ya sea delante de USCIS o sea, UCIS, corren el peligro de que esa residencia sea revocada, porque ahora este es el precedente. Sin embargo, tenemos que entender, como decía Myron, que este no es el final, o sea, esto se va a apelar y mientras esto se esté apelando, yo no creo que UCI vaya a decidir empezar a revocar residencias, porque si después entonces la Corte, tanto el Onceavo Circuito o la Corte Suprema de los Estados Unidos decide que sí, que este parol condicional, como le dice la Junta de Apelación de Inmigración, sí les permite a los cubanos aplicar la ley de ajuste, pues entonces todas esas residencias que revocaron van a tener que volvérselas a conceder, lo cual va a ser una cosa que va a causar una duplicidad en todo este trabajo. Yo me imagino que van a esperar hasta que todo sea firme, que ya sea final, que no haya más ningún otro recurso de apelación, y entonces sí corre el peligro que las personas que hayan recibido una residencia a través de la I-220A, a través de este parol condicional, pues entonces sea revocada esa residencia. El problema aquí, me parece a mí, no creo que va a ser de pronto, me parece que el problema sería cuando la persona vaya a aplicar a la ciudadanía, que es cuando entonces se va a ver cómo obtuvo su residencia. Esto pasa, por ejemplo, es parecido, Mario, a cuando alguien recibe la residencia y necesitaba hacer un perdón y no lo pidió en el momento que pidió la residencia. Cuando aplica la ciudadanía, se dan cuenta de esto y le tratan de revocar su residencia y hasta lo pueden poner en proceso de deportación. O sea, de nuevo, hay que esperar. Nosotros tenemos esperanza de que al final hay una luz en el túnel. O sea, ya tanto sea el Onceavo Circuito o la Corte Suprema, que a la larga sería un poco más difícil porque su deseo de aceptar o no esta apelación es completamente discrecional. Tienen que hacer, una mayoría de los jueces tienen que decidir que sí, que quieren escuchar el argumento en caso de que el Onceavo Circuito apoye la decisión de la Junta de Apelaciones. Entonces la Corte Suprema tendría la decisión si lo quiere o no escuchar. Y si deciden no escucharlo, pues entonces la decisión final, la última que haya habido, es la que es la decisión final. Pero de nuevo, hay un gran camino todavía por recorrer, me parece a mí. Yo creo que el argumento del juez Cole es un argumento excelente. Yo leí la decisión de él y a mí me parece que, de nuevo, no entiendo cómo la Junta de Apelaciones ha podido hacer esta distinción, que me parece que es absurda. O sea, no, con todas estas cosas que hay, todos estos programas nuevos, programa de parol humanitario, el programa de reunificación familiar, lo de CBP One por la frontera, ¿cómo ahora se aparecen con esto de que no, ustedes no pueden ajustar estatus? Me parece que es totalmente absurdo. Exactamente, Mario. También hay algo válido de decir acá. La ley de ajuste cubano no es una ley muy, ¿cómo decir?, muy buen vista por muchos jueces en todos los Estados Unidos. ¿Por qué? La ley de ajuste cubano es como, vamos a decir, el granito que se le va a todas las leyes de inmigración de Estados Unidos, porque es la excepción de la regla. Muchos abogados de inmigración, profesores que se dedican, por ejemplo, en los colegios de leyes, siempre lo dicen, que la ley de ajuste cubano es la excepción de todas las reglas de las leyes de inmigración. Y hay muchísimos casos, las personas los pueden buscar, relacionados con la ley de ajuste cubano, que ha llegado a la Corte Suprema de los Estados Unidos y siempre ha ganado. Siempre ha ganado porque es simplemente una ley que fue creada para ajustar a los cubanos debido a todas las consecuencias de la dictadura cubana en Cuba, toda la persecución política, y por eso es la excepción de la regla. Y por eso yo creo que de alguna manera u otra, si es a la Corte Suprema de los Estados Unidos, debe tener grandes posibilidades de ganar este caso. Entonces, vamos a resumirle a Michael Iglesias, que nos pregunta qué pasa por fin con la I-220A. Hasta este momento, la decisión que se estaba esperando no fue favorable para las personas que tienen I-220A y que pensaban que se iba a convertir la I-220A en un parol. No fue favorable, es decir, hasta este momento, si usted tiene una I-220A, usted va a tener que hacer su asilo, usted va a tener que hacer su proceso de regularizarse y no se va a poder regularizar bajo la ley de ajuste cubano. En resumen, eso es lo que hemos estado diciendo, pero, y este tema es importante y aquí queremos hacer un doble subrayado, hay
una posibilidad de que esto se siga apelando. Va a ir a la 11ª Corte de Circuito, a 11ª, ¿verdad? Sí, a la 11ª Corte de Circuito y después puede incluso ir a la Corte Suprema. Entonces, ¿todas las esperanzas están perdidas? No están perdidas. ¿Fue un revés? Sí, fue un revés. ¿Qué debe hacer si usted tiene una I-220A en este momento? Preparar bien, como dijo el abogado Mayron Gallardo, su caso de asilo. Tiene que preparar bien su caso de asilo porque por las leyes en este instante no se va a poder regularizar bajo la ley de ajuste cubano. Entonces, hay muchas preguntas por acá que me están haciendo sobre el... A ver, hola, si una persona con I-220A se casa con una persona que ya es residente, ¿puede cambiar su estatus? Bueno, esta persona que es residente o con un ciudadano puede ponerle una I-130, una petición familiar. Pero ¿qué pasa? Tiene que ponerle en conjunto con la I-130 un 212, un perdón, porque tiene una violación de entrada ilegal a los Estados Unidos. Quiere decir que violó las leyes de inmigración. Esta persona, cuando sea aprobado su petición familiar, sea aprobado su perdón, la visa esté disponible, entonces tiene que salir de los Estados Unidos a hacer un proceso consular, demostrar, enseñar el perdón que se lo dieron, porque si no se lo dan, no va a tener derecho a ajustar y por supuesto el cónsul le va a denegar la visa para poder entrar bajo con su visa de inmigrante otra vez a los Estados Unidos. Los que estén casados con residentes no le va a ser tan fácil. Los que estén casados con ciudadanos pueden pedir un perdón provisional que se pide desde aquí. O sea, y cuando salen es casi, o sea, tienen que salir de todos modos, pero es mucho más fácil, es una cosa más sencilla. No hay que esperar que haya una visa disponible, no hay que esperar nada porque, como tú sabes, cuando se hace una petición familiar de un ciudadano, hay una visa inmediata. Real Crudo, hola, mi prima entró con I-220A con segunda casilla y fecha de corte. Ella lleva 2 años, ella tuvo una bebé y le cerraron la corte. ¿Qué debe hacer? Bueno, imagínate, si le cerraron la corte, ahora ya está en un limbo. O sea, básicamente su única opción hubiera sido pelear un caso de asilo en la corte, tratar de ganar ese caso de asilo. El hecho de que se lo hayan cerrado, y eso yo muchas veces lo dije, yo nunca estaba de acuerdo con que mandaran a cerrar los casos cuando tenían I-220A porque no se sabía qué es lo que iba a pasar con esto y hoy, bueno, la decisión hoy es negativa. Esta persona está en un limbo, básicamente está en el aire. Si tiene una aplicación de asilo presentada, ahora, bueno, tendría que esperar a que UCI le mande la oficina de asilo afirmativo, le mande una cita en caso de que ellos decidan hacer esto, lo cual, o sea, a la vez que tenía corte, ya ellos se olvidaron de ella. Me parece que va a quedarse en ese limbo ahora y es una cosa, o sea, terrible. Yo creo que debe, primeramente, que nos contacte o contacte un abogado para que revise el caso, porque puede que el caso no esté cerrado completamente, sea cerrado administrativamente y se filea una moción to recalendar, se llama, para poner el caso en el calendario otra vez. Si la moción que ella fileó fue para terminar los procedimientos, entonces ahí sí lo cerró completo, todo lo que había en ese docket se perdió y sería pedir un motion to reopen, una moción para reabrir el caso, que sería más bien pedirle al DHS que se una con ellos para que le pongan un NTA nuevo o tratar de volver a reabrir el caso. Me pregunta Patria, Vida y Libertad, ¿qué tiempo pueden demorar estas apelaciones? Años. Sí, esta apelación, esto viene como desde junio de 2022, ¿no? Creo que fue cuando se presentó. En 22. Y ahora es que hay una decisión. O sea que en realidad esto, por supuesto, la Junta de Apelaciones de Inmigración lo único que maneja son apelaciones de inmigración. El 11º Circuito maneja todo tipo de apelaciones. Y no es solo la Florida, maneja Georgia y creo que Alabama también, ¿no? Yo creo, sí. Pero, o sea, sé que son, no son, o sea, que se puede demorar muchísimo más todavía. Y si se decide ir a la Corte Suprema, pues entonces todavía es mucho más largo. O sea, que hay que esperar, hay que tener paciencia. Y luego, o sea, hay que esperar, hay que tener paciencia, pero lo que siempre le hemos dicho en este programa, y siempre durante años, usted lo puede buscar, hemos estado hablando de lo mismo. Si usted tiene una I-220A, señor, señora, haga su caso de asilo. No espere las calendas griegas, no espere el milagro de que entonces va a venir y van a hacerlo parolo, no lo van a hacer parolo. Haga su caso de asilo, defiéndase, busque. Y esto también es algo que hemos repetido hasta el cansancio. Si usted es cubano, si usted es nicaragüense, si usted es venezolano, usted tiene un asilo debajo del brazo, porque nadie me puede decir a mí que no lo persiguen en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua. Entonces, y específicamente en Cuba, hay muchísimos elementos por los cuales usted puede probar un caso de asilo.
Ok, vamos a ver. Dice Andy, entonces la I-220A es igual a la I-220B. No, no tiene nada que ver, No. son dos cosas diferentes. La I-220A es lo que siempre ha sido la I-220A y la I-220B es esta orden de deportación con supervisión, que estás en Estados Unidos hasta que el gobierno cubano o el gobierno de tu país te acepte y te montan en un avión y te llevan. Mario, yo tengo una fianza, ¿tengo alguna posibilidad de obtener mi residencia? Yo apliqué hace meses y ya me tomaron las huellas. Bueno, esa era la esperanza que había también, que si se decidía que la I-220A era un parol, iba a ser bajo el mismo, o sea, el razonamiento era que de la única forma que se puede liberar a una persona detenida es bajo un parol, el parol humanitario 212 de 5. Obviamente, en este caso, al rechazar el argumento de la I-220A, pues el argumento de la fianza es exactamente el mismo. O sea, eso no es tampoco un parol, por lo tanto, no va a poder aplicar a la residencia tampoco. Tremendo. Mr. King, entré con parol de 60 días en enero del 2023. Me dieron una I-220A en una de mis citas con ICE, fecha de corte en noviembre del 28. Tenía la reclamación de mi padre, ciudadano americano aprobado. Bueno, él entró con un parol y eso es lo que importa. No importa la I-220A que te dieron después. Lo que importa es que te dieron un parol cuando entraste. Lo mismo, las personas que entran con I-220A, si a los 2 años, al año, a los meses, ICE le da un parol, lo que importa es ese parol, porque a partir de ese momento tú fuiste parolado a los Estados Unidos y por lo tanto puedes aplicar a la ley de ajuste cubano. No había visto corto yo hasta el 2028, o sea, sí, no, las he visto del 26, pero del 28 no las había visto. Pues estamos tremendo lo que estamos viendo. Una cosa importante, Mario, que quiero recalcar, me alegro ahora de que lo que mencionó Myron. Cuando tú vas a la corte, y esto por eso yo le insisto tanto, que cuando las personas dicen, no, la primera corte tú no tienes que llevar abogado, tú puedes ir solo y sencillamente pedir más tiempo. Eso está bien, pero muchas veces los jueces le piden a la persona que entonces responda a las acusaciones que hay en el NTA. Y una de las acusaciones que hay, la cuarta, que es la más importante, a estas personas que le han dado I-220A, es que tú no fuiste ni inspeccionado, ni admitido, ni parolado. Si tu posición es que la I-220A es parol, tú tienes que negar ese punto, porque si lo admites después no vas a poder aplicar. O sea, que eso es algo bien importante. Por eso es importante que las personas, aún en la primera presentación, lleven siempre un abogado. Leinier Guerra dice, somos un caso familiar I-220A, juicio en mayo del 24, primera corte, jueza Madeleine, tengo otro niño acá que a él y a su mamá le cerraron la corte, tenía la misma jueza, ¿qué nos sugieren hacer? Apliqué asilo, dice. Bueno, es lo mismo, es algo que le ha pasado a muchas personas y lo dijimos 1.000.000 de veces. Yo incluso, clientes míos que yo tengo sus casos sin contar conmigo, cerraron sus cortes y se los dije 1.000.000 de veces. Tú no puedes cerrar tu corte. Hasta el día de hoy, tu única esperanza es esa corte de inmigración. Tienen que tratar de reabrir esa corte. Porque no es nada. Exacto. Judiel García nos dice que todo es cuestión de suerte, que él conoce a personas que le han llegado a la residencia con I-220A y era la pregunta que yo le hacía a los abogados, ¿qué va a pasar con estas residencias ahora? Entonces, ahí puede haber bajo un la problema. ley esas residencias están erróneamente dadas. Exacto. Es lo que está diciendo esta decisión. Si se mantiene esta decisión, esas residencias pueden ser revocadas si lo desea el USCIS, porque en realidad fueron otorgadas en error. Bueno, por cierto, me escriben de la oficina del congresista Mario Díaz Balart, que están muy pendientes de lo que está sucediendo con este tema de las I-220A. Yo sé que el congresista Díaz Balart y la congresista María Elvira Salazar han estado haciendo llamados, tratando de hablar con Mallorca, resolver este problema. Vamos a ver qué pasa. Tengo otro mensaje por acá. Dice, los que tienen I-220A y los pide su esposo residente con una I-130, con un perdón, tienen que salir a entrevistas fuera de territorio estadounidense con el asilo pendiente. El asilo es por persecución política en su país. Sí, por supuesto, tienes que salir a hacer un proceso consular. Por supuesto, no puedes hacer el proceso consular en Cuba o en tu país de origen. Tú tienes que, en el momento cuando usted va a pedir el proceso consular y en tu aplicación I-130, tienes que elegir bien a qué embajada y a qué país tú vas a ir a hacer tu proceso consular. Tienes que coger un país que tú puedas entrar sin visa. En el caso de los cubanos, una de las mejores opciones yo creo que es Guyana. Nicaragua también. No sé si República Dominicana puede entrar sin visa. No, con visa. Es con visa. Los únicos países sin visa es
Nicaragua, Guyana y Trinidad y Tobago son los países que no tienen visa en el hemisferio occidental. ¿Por qué será? Bueno, pues porque el comunismo ha hecho que ese país sea, imagínate, nadie quiere dejarlos entrar sin visa porque todo el mundo se queda. Ok, dice Joenny Escalona, por favor, y los I-220A sin corte que ya aplicaron con USCIS, ¿qué se puede esperar? Bueno, tienen que esperar a que USCIS emita una decisión sobre su residencia. Recuerda que o te la pueden dar o simplemente te la pueden denegar, o te pueden pedir un famoso request for evidence, pedirte evidencia de un parol o un pasaporte estampado por un puerto de entrada que no lo tienes. Y después, nada, esperar una decisión a ver qué es lo que dice USCIS. Sergey Cruz, pregunto, ¿eso fue un caso en específico o fue la decisión de la demanda? Bueno, es que en realidad se hablaba demanda. Las demandas que habían eran para que se tomara una decisión. En realidad la demanda no era en cuanto a que si era o no era parol. Esto era una apelación. Eso fue un caso que se ganó en la corte. El juez lo otorgó, el juez Timothy Cole, un juez de aquí de Miami, otorgó la ley de ajuste. Sin embargo, el gobierno apeló, o sea, el DHS apeló diciendo que no, que la I-220A no servía para darle la ley de ajuste a los cubanos, y eso fue a la Junta de Apelaciones. O sea, eso es una apelación, eso es un caso de apelación. La demanda que había era porque se había demorado demasiado tiempo la decisión. Se puso una demanda para que se acelerara, para que la Junta diera una decisión. Pero en realidad no tenía nada que ver, no les pedían que fallaran a favor ni en contra, sencillamente que dieran la decisión para ver qué es lo que pasaba. Exactamente. Tengo por aquí, bueno, hay varias preguntas sobre esto y quiero dejarlo muy claro. El tema CBP-1 y el parol que están dando en CBP-1 no tienen nada que ver con lo que estamos hablando hoy. No, ¿verdad, abogado? No va a afectar al CBP-1. Absolutamente nada. Sí, todos los que entran por CBP-1 y los que están entrando con el parol humanitario es un parol, un 212 de 5, ese no tiene discusión. Exacto, eso es importante porque yo sé que después entran la gente en pánico y por favor, y esto se los pido encarecidamente, no empiecen a oír a todo el mundo que se le ocurre subir un video a Facebook o a YouTube dando sus conclusiones de la historia. Busquen información veraz, información seria, porque ahora viene una ola de gente echando miedo, inventando cosas. Busca No, la información decisión seria. está pública. Quien quiera verla puede ir online y va a encontrar la decisión. Está ahí, pueden leerla, pueden traducirla. Está pública en el Departamento de Estado. Carlos, ya el abogado explicó que si tuviste un parol inicial que luego fue cambiado a I-220A, no tienes problema. Si eres cubano, tú tienes un parol y con ese parol tú puedes aplicar al año y un día. Gracias a Daniel Arias y vengo por acá. A ver, Mario, te agradecemos. Bueno, déjame y aprovecho y hablo de esto. Te agradecemos si te pronuncias sobre el problema que está presentando USCIS desde el jueves, que no permite enviar las informaciones a CBP. He estado escuchando eso, bastantes comentarios sobre el tema, que están teniendo problemas con la aplicación de CBP con el tema del parol humanitario y demás. Sí, lo he escuchado y evidentemente le he enviado esta información al DHS, pero hasta ahora no he tenido ninguna respuesta. Cuando tenga una respuesta se las estaré dando. Ojalá que lo solucionen. Normalmente ellos van haciendo como actualizaciones de la aplicación y a veces eso es uno de los problemas que dan. Bueno, abogados, muchísimas gracias. Sé que están muy ocupados en la firma y si conseguir un abogado todos los días es un problema, imagínense dos. Entonces no quiero que Carmen Gallardo se ponga brava y me diga, oye, me robas demasiado tiempo a los abogados. Gracias mil, de verdad. Gracias por todo el trabajo que hacen. Sin embargo, Mario, no quiero que nos despidamos antes de una vez más enfatizar que esto no es final. O sea, nosotros, yo sigo teniendo esperanza de que al final vamos ya sea en el Océano Circuito o en la Corte Suprema, yo sigo teniendo la esperanza de que se va a decidir que la I-220 es un parol. O sea, me parece que está muy bien pensado, muy bien racionalizado el argumento, la decisión del juez Cole. Así que no tengan miedo, sigan, o sea, tengan cuidado, estén cautelosos, pero no tengan miedo porque esto todavía no se ha acabado. Exactamente. Myron. Sí, exacto. Como decía el doctor, esto no es el final. Sí tienen que prepararse bien todos sus casos de defensa, de asilo, de todo, ver todas las opciones posibles que tengan, siempre tratar de poner delante de la corte o de USCIS todas las opciones para ajustarse, pero como decía el doctor, esto no es el final, esto estoy seguro que lo van a apelar, va a seguir adelante, como tú habías dicho, también están los congresistas que están intercediendo delante de Mallorca,
están tratando de que haya un cambio en la ley. Lo que decidió Vía no es el final de todo, sí queda como precedente, pero va a seguir y va a ir al 11º circuito, y esperemos que tener una respuesta positiva, que los abogados que están representando el caso tengan una respuesta positiva en este caso. Bueno, pues muchas gracias a todos por la sintonía. Por favor, compartan el video, y si todavía no me siguen en las redes sociales, síganme. Estoy en Facebook, en YouTube, en TikTok y en todas las demás. Un abrazo grande. Chao. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas cubanos, hasta de migración. Mario Rincón. Oye, dale, conéctate y comparte. Déjame un like. Dale like y comparte. Dale, conéctate y comparte.